Mi nombre es Pablo Kendikian y estoy en el restaurante Armenia con mi socio Eduardo Costanian. Desde hace un tiempo que lo comandamos y tratamos que sea un restaurante lo más étnico posible. En el barrio justamente de donde vinieron los primeros refugiados armenios, que no son inmigrantes. Los primeros refugiados armenios vinieron casi inmediatamente del inicio del genocidio armenio, entre los años 15 y 16, y la oleada más importante vino más o menos posteriormente, entre los años 20 y 30. Los primeros que llegaron trataban primero de acomodarse, pero más que acomodarse, tratar de ver cómo vivir en forma comunitaria, o sea, dónde volver a juntarse para hablar de sus penas y para empezar a hacer proyectos para el futuro. Entonces lo primero que hicieron fue hacer clubes, hacer la iglesia, que no es la iglesia que ahora está en Palermo, sino que antes estaba en la calle San Juan. Hacer clubes, hacer iglesias, hacer colegios para ir educando a las nuevas generaciones. Bueno, y a poquito se fue construyendo y Palermo fue el centro, digamos, de la colectividad armenia acá en la Argentina. Si bien en Buenos Aires también se juntaron en los barrios de Flores, en Gran Buenos Aires, en Valentín Alsina y en Vicente López, pero en la capital federal, Palermo y Flores eran los barrios más bajos y donde los podían recibir, donde podían ir formándose, ¿sí? Como llegan acá en barco, llegan pensando que era una tierra de paz, como lo fue, sabiendo que acá no iba a haber ningún tipo de discriminación, y sin saber nada, sin saber idioma, por supuesto, sin saber nada. Cómo llegan al barrio de Palermo, también te puedo contar, en este barrio ya estaban viviendo judíos, estaban viviendo árabes y estaban viviendo griegos. Y si tomamos como un cuadrante de la avenida Scalabrini Ortiz, que antes era Canning, y la avenida Córdoba, digamos, en un cuadrante estaban los griegos, en otro cuadrante estaban los judíos, en otro cuadrante estaban los árabes, y bueno, y el que está de Córdoba y Scalabrini Ortiz para el lado de Juan B. Justo y para Santa Fe se establecieron los armenios. ¿Y por qué se establecieron acá? Porque sobre la avenida Scalabrini Ortiz habían almacenes donde vendían más allá de lo barato y de lo económico que resultaba ser vivir en un barrio bajo como el de Palermo, en Scalabrini Ortiz estaban las primeras, los almacenes donde podían comprar los ingredientes y las especias para poder cocinar sus platos. De mi familia el primero que vino fue mi papá, que era muy chico, de 16 años, él vino desde Egipto. Ya mis abuelos se habían escapado de las primeras matanzas antes, porque el genocidio empezó en 1915, pero hubo distintos pueblos dentro de lo que era el Imperio Otomano que vivían los armenios, donde ya ya estaban siendo discriminados, ya se notaba que el clima estaba enrarecido. Entonces mi abuelo se escapó y fue a Alejandría, y desde Alejandría después, en el año 28, vinieron acá a la Argentina, y mi mamá vino también desde Grecia. Mis abuelos se habían escapado en la época del genocidio, fueron a una isla en Grecia que se llama Kefalonia, y desde allá vinieron después durante la Segunda Guerra Mundial a la Argentina. Justamente mi abuelo era un visitante, era un corredor de mercaderías, pero cuando se fue a Egipto se dedicaba a fabricar basturma, que es un fiambre típico armenio, con carne de camello. Se hacía el basturma, es una carne, se usa la parte volada del lomo, se diseca, se pone un ingrediente y se deja por semanas para que se vaya secando. Es una especie de jamón crudo, pero es el fiambre típico armenio, que se hace con la carne que abunda en el lugar. En Armenia se hacía con cordero, en Egipto con camello, y acá se hace con carne vacuna. Y después, cuando llegó a la Argentina, puso un almacén, se establecieron en Rosario. Mi papá siguió con la tradición del almacén, después se fue a Santiago del Estero a instalar radios en los campos, Radio Victoria, y cuando llegó a Buenos Aires fue relojero. En mi caso particular, yo soy periodista de profesión.
pero más allá de eso, en Argentina hay que buscar algunas formas para vivir, sí, porque el periodismo es muy lindo, pero y con un amigo que después terminó siendo socio, que ya estaba trabajando en el lugar, nos juntamos como para presentar un proyecto cultural y económico para que este restaurante de alguna forma levante. O sea, había sido el primer restaurante armenio de la Argentina, y justo en las épocas difíciles de la Argentina, en las épocas difíciles económicas, se había caído un poco, y decidimos hacer una propuesta totalmente distinta y étnica. Y por suerte desde hace 12 años el restaurante está andando muy bien, y ahora me dedico a esta actividad y de hobby el periodismo. Cuando incluso fue uno de los primeros restaurantes de Palermo, porque Palermo no tenía restaurante, por supuesto como los que hay ahora, que hay cientos. Está bien que muchos abren y cierran en poco tiempo, pero prácticamente acá en la zona habían 4 restaurantes, uno en la placita de la calle Serrano, que ahora es Borges, había otro en Paraguay y también Serrano, que se llama El Pingüino, y estaba y había uno más. No habían otros restaurantes en Palermo. Después, bueno, vino el boom y se pobló de restaurante, pero el nuestro sigue siendo un restaurante clásico, se instala ahora como un restaurante clásico de comida étnica, y bueno, la garantía que se come bien es porque los armenios siguen viniendo todas las semanas, y aparte el público no armenio lo acepta como un lugar más para visitar semanalmente. A ver, la comida armenia tiene una característica que es única, es muy variada y muy abundante. O sea, las mesas armenias son muy variadas y abundantes. Es muy interesante la cantidad de platos que se ponen como entradas. A diferencia de otros restaurantes, acá no se come un platito de entrada por persona o para compartir, y después quizás la parte más importante es la parte de entradas, la que como que nunca se termina de ir hasta que llegan los postres. Es importante destacar que los platos que nosotros ofrecemos en este restaurante son los platos de los territorios armenios usurpados actualmente por Turquía, que son distintos, no muy distintos, pero son distintos a los platos actuales de la República de Armenia, que se independizó en el 91. Nosotros venimos de la parte ocupada, o sea, de la parte occidental, entonces son un poquito distintos. Entre los platos que más se destacan, bueno, como les decía, el bastelmés, el fiambre típico armenio. No hay mesa armenia que no pueda tener ese fiambre, que tiene un sabor muy particular, muy rico, por supuesto. Puré de garbanzos, puré de berenjenas. A diferencia de la cocina, muchos me pueden decir, bueno, son también platos que se comparten con la cocina árabe. Son platos regionales en realidad, porque en realidad no podemos decir que... No podemos decir que la empanada es catamarqueña o es tucumana. La empanada es un plato regional, es una comida regional que en cada lugar la hacen distinto. Bueno, nosotros tenemos unas características de hacer estos platos similares a los de la cocina árabe en una forma distinta. Nosotros los armenios nunca tuvimos durante mucho tiempo salida al mar, entonces nosotros condimentamos distinto. En las casas de los armenios, las madres se ocupaban de potenciar las materias primas sin necesidad de poner las especias que le ponen los árabes, que sí que tenían salida al mar y que por supuesto le ponen mucho más. Los platos típicos de la cocina propiamente dicha, la cocina de los platos calientes, la brochette es el plato típico armenio. Se dice que cuando Noé llegó al Ararat, cuando Noé bajó del Ararat, que es donde se posó el arca de Noé, lo primero que hizo fue sacrificar un animal y prender un fuego y hacer una brochette para que el humo, en señal de agradecimiento a Dios, que ya había pasado el diluvio y que ya estaban en tierra firme. Eso fue por supuesto en un territorio armenio, porque cuando bajaron en Najicheván, que es un territorio armenio, actualmente usurpado por Azerbaiyán. Y después los platos de cocina armenia son muy elaborados, son realmente muy sabrosos, pero llevan muchísimo tiempo hacerlos. Y es como que hay un hilo conductor entre todos, o sea, no se puede, o sea, en todo se siente que todo está de alguna forma unido por un sabor, por una mano, y
y realmente son platos legendarios, son platos que se fueron pasando de generación en generación para poder, para que las nuevas generaciones puedan seguir haciéndolo casi con el mismo sabor que lo hacían nuestros abuelos. Y mucha gente que viene al restaurante, que quizás es de otros países, que vienen de visitar Argentina, de golpe sienten y nos hacen el comentario que los platos que comen tienen el mismo sabor de los que cocinaban en su casa de chicos, ¿no? Y después otra de las cosas tradicionales, por supuesto, que son los postres almibarados y hojaldrados, que vienen con relleno de nuez, clavo de olor y canela, acompañados con un café sabroso, un café con borra, un café oriental, que en algunas mesas se sigue leyendo para ver el futuro y el pasado de la gente. Claro, esto forma parte del slow food, o sea, no es como y me voy. Acá, y acá en el restaurante se respeta mucho eso. Acá la gente viene a las 9 de la noche y se va a la 1, 1:30. Por supuesto, acá todo es tranquilo, es lento, esa repetición, se vuelve a traer otro plato de puré de garbanzos, otro plato de puré de berenjenas. Esto es muy tranquilo. De pasar un paso al otro pasa mucho tiempo. Y la comida es la familia, la comida es la reflexión según el momento que esté pasando la familia, porque hay mucha comida emparentada con el tema, con eventos religiosos particulares de cada familia o comunitarios. La comida es muy importante. Prácticamente no hay armenio que no se sienta identificado con la comida. Cuando ve la comida enseguida se recuerda de dónde viene. La bebida típica armenia es el yogur líquido. Nosotros tenemos distintos tipos de yogures, un yogur cremoso, un yogur que sirve para salsear. Nosotros mezclamos mucho carnes lácteos con carnes. Y la bebida típica es un yogur líquido, casi como el que actualmente se vende en los supermercados, pero eso es una cosa de antaño. Prácticamente en casi todas las casas de los armenios se hace el yogur, se produce el yogur. Con el yogur primitivo se va haciendo litros y litros de yogur. Esa es la bebida más típica. Después bebidas alcohólicas, por supuesto que está el coñac armenio, que es famoso, ahora actualmente lo compró Pernod Ricard. Y en los países árabes donde se fueron estableciendo los armenios después del genocidio, como en Siria, en el Líbano, Irán, Irak, se toma anís. Se toma prácticamente, como son países musulmanes, los musulmanes no lo toman, los que respetan la tradición, y generalmente son los armenios los que lo fabrican y los que lo consumen, digamos, en sus casas. El anís se puede tomar solo, puro, o si no con una piedrita de hielo que se hace blanco, y o si no mezclado con agua. Hay distintas formas de tomarlo. Esas son las bebidas típicas armenias. El coñac, por supuesto, más que nada es para después de la comida. Y quesos, el queso armenio es un queso de masa estacionado que tiene que ver un poquito con todas las entradas armenias que les decía antes. O sea, es un queso que no tiene mucho sabor, pero acompañado por los otros platos de entradas que tiene sentido. Es un queso más estacionado que va alargando un suero, y de esa forma se va conservando. Sin dudas es una costumbre de mujer, todo lo que es la parte de entradas y de cocina es una parte de hombres, lo que es el jorobás, que es las brochettes. Las brochettes, no las tradicionales de trozos de carne, sino es con carne picada. Cocinar es una fiesta. Cocinar para los armenios es que nunca falte la comida, y es brindar amor hacia las personas que son agasajadas. El armenio es de agasajar mucho a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y se agasaja con comida. La variedad forma parte de eso. Aunque no tengan, ponen todo lo que tienen en la mesa.